Gloria a Dios. Amén. Aleluya, paz de Cristo, hermanos. Amén. Me da mucho gusto que el Dios nos acompañe. Amén. Aquí, ojalá que siempre lo tengamos ahí con nosotros. Nos sentimos muy contentos con su compañía. Gloria a Dios y con la de todos ustedes, mis hermanos. Amén. Aleluya. Y pues esto es una fiesta para el Señor. Esto es una fiesta linda, pura, santa para el Señor, principalmente la dedicación de la ofrenda de los niños. Gloria a Dios. Hermanos, pues vamos a seguir con esta fiesta. Ahora vamos a meditar en el consejo de la palabra de Dios unos minutos. Y los invito para que abran sus Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10. Vamos a seguir viendo el testimonio de los apóstoles que el Señor Jesucristo llamó y nombró como tales, y que Mateo nos los ha estado describiendo en una lista progresiva ahí en el capítulo 10. Vamos al versículo 4 con el apóstol número 11, que Mateo le pone, además del nombre, un calificativo. Mateo 10:4, solamente Simón el cananista. Amén. Gloria a Dios. Nos llama la atención, hermanos, que de la lista que Mateo hizo de los elementos humanos que el Señor Jesús designó como apóstoles, solamente a dos lo señala con esta formación gramatical, con el calificativo él. A ninguno de todos los demás, excepto él mismo, notemos que él se puso Mateo el publicano. Y ahora cuando nombra a Simón, lo llama Simón el cananista. Vamos a ver que hay un contraste muy marcado en estos dos apóstoles. Regularmente cuando alguien decide formar un equipo de personas para emprender cualquier tipo de empresa, regularmente tiene el cuidado de elegir a personas que tengan un perfil que vaya más o menos de acuerdo, que se avengan, vaya, que tengan similitud, ya que el éxito de la empresa va a depender en mucho de que el equipo humano que el empresario forme trabaje en armonía, que hasta cierto punto comulguen con los mismos ideales, que formen un engranaje de trabajo bien sincronizado. ¿Por qué estoy mencionando yo todo esto? Miren, en el equipo de apóstoles que el Señor designó, ya vimos en el caso de Mateo que él fue un recaudador de impuestos. Yo mencionaba también en ese perfil de profesión de Mateo que él prácticamente se alió a los invasores romanos para prestarse al servicio de ellos, cobrándoles el impuesto o la renta a sus mismos compatriotas judíos para servir como conducto y hacerle llegar esos capitales al imperio dominante, que era el imperio romano. Bien, Mateo, como había muchos otros publicanos, ya vimos cuando vimos el llamado de Mateo, como después del llamamiento él eligió un día oportuno, bien planificado, para celebrarle una fiesta al Señor Jesús. Y en esa fiesta nos dice que había muchos publicanos y pecadores.
De manera que en este mundo hay seres humanos de una gran variedad de profesiones que hasta las más difíciles de ejercer vienen también a ocuparse tarde que temprano. Entonces, Mateo estaba prácticamente del lado de los romanos y con su estilo de vida, con su manera de vivir, lo estaba demostrando. Ahora, estamos viendo al otro él, ya no el publicano, ahora es el cananista. La palabra cananista significa defensor. Y de Simón el cananista prácticamente no tenemos más mención de él más que el llamado que el Señor Jesús le hizo y una pequeña variante que Lucas, en lugar de señalarlo como el cananista, lo llama el celote. El celote es una palabra hebrea que quiere decir lleno de celos. Y lo que Simón el cananista profesaba antes de ser llamado por el Señor Jesucristo, antes de aceptar ese llamado también, que indudablemente lo aceptó, él era, vamos a decirlo así en términos modernos, un revolucionario, defensor de los más limpios y puros intereses y sentimientos de la nación judía. En otras palabras, Simón el cananista venía siendo parte de una cuarta secta judía. La principal de ella era la de los fariseos. La segunda en importancia era la de los saduceos. La tercera era la de los esenios. Y la cuarta venían siendo los celotes o los cananistas o defensores del pueblo. Los fariseos, voy a hacer una breve mención para que no solamente pues escuchemos el nombre de la secta. Los fariseos se caracterizaban por un sentir exagerado que iba más allá de la interpretación correcta de la ley de Moisés y de su cumplimiento. Ellos defendían la obediencia a la ley, pero de una manera hasta cierto punto equivocada. Pero su sentir era proteger la ley, cuidar la ley, de que todos sus miembros, cuando menos, la cumplieran. Los saduceos eran los que pertenecían a la clase sacerdotal. Eran los que pertenecían a la alta aristocracia judía, a la gente pudiente, a la gente adinerada. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, creían en que el ser humano tiene alma y espíritu y en la resurrección de los muertos. Los saduceos estaban en un punto opuesto. No creían en el espíritu ni en la resurrección de los muertos. Para los saduceos, la persona cuando moría, ahí se acababa todo. Y esto pues me parece algo sorprendente, porque era la clase sacerdotal, pero ellos tenían esa creencia. Hay una cita en el libro de los Hechos que no la recuerdo exactamente, por eso no voy a tratar
tratar de localizarla, pero ahí nos dice que los fariseos no creen, los saduceos no creen ni en el Espíritu ni en la resurrección. Entonces, aunque creo, hermanos, que si me propongo encontrarla, es probable que sí la localice. Aquí la tengo ya. Es Hechos capítulo 23. Esto no forma en sí parte esencial del tema, pero quiero citarlo en vista de lo que estoy mencionando. Hechos 23, versículo 8. Dice así: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Bien, ahí tenemos la gran diferencia que había en la manera de conceptuar al ser humano, inclusive a los mismos ángeles, por parte de estas dos sectas, y también la convicción sobre la resurrección por parte de unos y la incredulidad por parte de otros. Los esenios, mencioné también la secta de los esenios, vamos a ir volviendo deliberadamente a Mateo 10. Los esenios venían siendo aquellos que yo mencioné cuando estuvimos viendo lo que fueron los gnósticos, que algunos de ellos se apartaban y eran aquellos que se aislaban de la sociedad y eran lo que hoy conocemos como los monjes en el caso de los hombres, o las monjas en el caso de las mujeres. Pues bien, los esenios adoptaron ese estilo de vida también. Ellos abogaban también por la ley de Moisés, por su obediencia, por su cumplimiento, pero de una manera pacífica. Ellos se aislaban para, en su manera de creer, no contaminarse con la forma de vivir del mundo. Y los cananistas o los celotes, que es el caso de Simón el cananista, venían siendo una cuarta secta que tuvo su origen a causa de los abusos que en muchas ocasiones los procuradores romanos, los reyes que el emperador ponía acá en Israel, en Judea, llevaban a cabo con el pueblo judío, y esto tuvo como consecuencia que empezaran a levantarse hombres caudillos para motivar a parte del pueblo a que se levantaran en armas y derrocaran a los romanos. Ahora, estos cananistas o celotes también se les llamaba sicarios. Se les llamaba sicarios porque esa palabra viene a significar el puñal. Se caracterizaban los cananistas o los celotes, que vienen siendo los mismos, porque llevaban oculta, muy discretamente, dentro de su manto, de su ropa, un puñal o una daga, y eran muy diestros en el manejo de ella. Pero de Simón, la palabra de Dios no nos relata ninguna escena en donde él haya tenido participación en algún levantamiento, pero sí hay una declaración en el libro de los Hechos, capítulo 5, que nos abre las puertas para introducirnos nosotros y ver algo de la vida de Simón el cananista, cuando menos cómo es
que actuaban, cómo es que se daban a conocer ante la nación judía y ante los propios romanos. Capítulo 5 de Hechos, les dije, hermanos. Amén. Acompáñenme con su vista del versículo 34 en adelante. Dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Verso 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Aleluya. Mis hermanos, quiero hablar de esto que acabamos de leer aquí. Gamaliel era, como nos dice el versículo 34, primeramente era un fariseo, pero no era un fariseo común y corriente. Cuando dice que era doctor de la ley, era algo más que un maestro, era algo más que un rabí, era maestro de los maestros fariseos, vaya, era maestro de los rabíes. Dice aquí Lucas que era venerado de todo el pueblo. La palabra venerado significa que se le da un alto grado de respeto por su prudencia, por la manera tan vaya, educada, cortés, con que se conduce la persona, y esto pues cosecha en la gente ese respeto, porque no fácil se altera, mucho menos insulta u ofende a alguien, y por lo tanto esas personas se ganan el respeto de las gentes. Este era el caso de Gamaliel. Aquí Gamaliel interviene, vaya, como una especie de aliado de los apóstoles, hasta cierto punto, porque si nosotros leemos los versículos que preceden, vamos a ver que a los apóstoles Juan y Pedro los están queriendo llevar a juicio para no solamente darles unos días de cárcel. Miren lo que dice el versículo 33, que yo no quise leerlo, pero es el que precede al 34. Dice: y ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían, ¿qué, hermanos? Dice, querían matarlos. No querían felicitarlos. No querían solamente que se les
asestaran algunos varejonazos, no, querían verlos muertos. ¿Por qué? Porque Juan y Pedro les estaban testificando de que Cristo era el que estaba haciendo aquellos portentos por medio de ellos, que no eran ellos en lo absoluto que tenían algún poder personal, sino que era el Señor Jesucristo, porque en el versículo 32 les dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. En otras palabras, nosotros, con humildad de corazón, les dice el apóstol Pedro, estamos tratando de obedecer al Señor en todo aquello que nos enseñó. Dice. Y con esto le está diciendo que si ustedes no tienen el Espíritu Santo en sus vidas, es porque se están conduciendo en una manifiesta desobediencia y rebeldía a las enseñanzas y a la autoridad del Señor Jesús. Y esto obviamente pues les cayó como un baldazo de agua fría a aquel concilio. El concilio normalmente estaba formado por 70 pues ancianos judíos, y regularmente lo dirigía, como si vamos a decirlo, como si fuera el presidente, el sumo sacerdote. Bien, aquí está Gamaliel cuando sus compañeros del concilio llegaron a ese punto de cólera que querían echárseles encima para matarlos. Indudablemente que profirieron palabras homicidas. Gamaliel les dice: tranquilos, compañeros, tranquilos. Aquí está demostrando Gamaliel la prudencia. Manda, dice, que se saquen a los apóstoles de aquí. Yo quiero platicar con ustedes en privado algo. Y cuando sacan a los apóstoles, él les llama la atención para que sean más prudentes en lo que piensan hacer contra los apóstoles. Y les pone dos casos. Estos dos casos, hermanos, cuando nosotros lo leemos, en el verso 36 y en el verso 37, regularmente son sucesos que solamente lo leemos aquí, pero que no sabemos en lo absoluto de qué se trató. Pero aquellos judíos que estaban escuchando a Gamaliel conocían perfectamente la historia. Ellos sí sabían quién fue Teudas y sí sabían quién fue Judas el Galileo. Y cuando Gamaliel les refiere a estos dos hombres que en el pasado sobresalieron como cabecillas o caudillos de un buen número de gente que se alió con ellos para obedecerle y para seguirles, él les hace ver que tanto el uno como el otro, pues sí es cierto, dice, hicieron un alboroto, armaron una revolución cuando empezaron, pero no duró gran cosa. A este respecto, hermanos, es a donde yo quiero penetrar un poco, porque no nos olvidemos que estamos viendo a Simón el Cananista. Y aparentemente aquí nos estamos alejando de Simón el Cananista, pero no. Simón el Cananista estaba inmiscuido ahí. Miren, hay un libro que hasta cierto punto yo le concedo cierta credibilidad, que fue escrito por el historiador judío Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un sacerdote, perteneció a la clase sacerdotal en el primer siglo, y fue un escritor que hasta cierto punto escribió para el emperador, para Roma, y escribió dos obras literarias muy extensas, las dos. Una de ellas se llama Antigüedades de los Judíos y la otra se llama
las guerras de los judíos. Y en ambos libros, en ambas obras, él se centra principalmente en todo lo relacionado con la nación de Israel, desde Abraham, desde la creación, inclusive empieza a deliberar, y sobre los reyes que gobernaron allí en Judea, de parte de los emperadores. Y cuando llegó el punto en esas efervescencias o sentimientos patrióticos que vinieron a resaltar en algunos judíos que vienen siendo los cananistas o los zelotes, aquí Flavio Josefo nos relata lo siguiente. Tuve el cuidado de tomar nota, entre sacar solamente lo relativo a este hombre, Judas el Galileo. En el libro 18, capítulo 1, página 6 del libro de Antigüedades de los Judíos, escribió lo relativo a esto que nos dice el versículo 37, y aquí ya él relata, Flavio Josefo relata algunos acontecimientos que sucedieron, y es a lo que se está refiriendo Gamaliel aquí. Escuchen con atención, dice. Quiero hacer la aclaración antes de leer esto, que Flavio Josefo, pues sí fue un historiador, pero su estilo de escribir las cosas no fue muy elocuente. Fue un hombre rústico para escribir, y por lo tanto no se iguala a las obras literarias de grandes escritores modernos, pero él trató de escribir lo que le costó, lo que le consta a él, tanto en lo personal como por fuentes frescas que en aquel entonces había, informativas. Y escuchen lo siguiente, dice: además de estas tres sectas, ya había mencionado antes de escribir aquí, había mencionado a los fariseos, a los saduceos y a los esenios. Por eso está diciendo, además de estas tres sectas. Yo no quiso escribir eso para no hacer muy extenso esto. Dice: el Galileo Judas introdujo una cuarta. Sus seguidores imitan a los fariseos, pero aman de tal manera la libertad que la defienden violentamente, considerando que solo Dios es su gobernante y Señor. No les importa que se produzcan muchas muertes o suplicios de parientes y amigos, con tal de no admitir a ningún hombre como amo. Puesto que se trata de hechos que muchos han comprobado, he considerado conveniente no agregar nada más sobre su inquebrantable firmeza a la adversidad. No temo que mis explicaciones sean puestas en duda, sino al contrario, temo que mis expresiones den una idea demasiado débil de su gran resistencia y su menosprecio al dolor. Esta locura empezó a manifestarse en nuestro pueblo bajo el gobierno de Gesio Floro, durante el cual, por los excesos de sus violencias, determinaron rebelarse contra los romanos. Estas son las sectas filosóficas existentes entre los judíos. Ya las mencioné yo. Bien. Acá
en el libro 20, en el capítulo 5, página 2, escribió algo más sobre lo mismo. Dice: sucedió a Fado Tiberio Alejandro que fuera a la barca de Alejandría, el primero de sus contemporáneos por su nobleza y riqueza, y que sobresalió también por su piedad hacia Dios a su hijo Alejandro, pues éste no permaneció fiel a las costumbres y a las leyes patrias. En su tiempo fue cuando sobrevino en Judea la época de gran hambre, en cuya oportunidad la reina Helena compró con su dinero mucho trigo de Egipto, según dijimos antes. En este tiempo fueron muertos los hijos de Judas el Galileo, el que había incitado al pueblo a la rebelión cuando Quirino realizaba el censo de Judea. En Lucas, hermanos, quiero hacer mención, porque aquí está mencionando Flavio Josefo, está mencionando a un Quirino, y que ese Quirino llevó a cabo un censo en Judea. Perdón, es lo que nos relata Lucas capítulo 2. Perdón, Lucas 2, versículo 1 y versículo 2. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Ese Cirenio que Lucas menciona aquí, Josefo lo menciona como Quirino. Quirino y Cirenio venían siendo el mismo personaje. En ocasiones, ya yo he hablado de esto, mis hermanos, que era de lo más común que una persona tenía de a uno o dos nombres, y que cualquiera de esos nombres era muy familiar entre los judíos que se le mencionara. Entonces, aquí, en algunas Biblias, inclusive, no recuerdo exactamente en cuál, en lugar de Cirenio, está Quirino. Se trata del mismo personaje. Nos dice que fueron muertos los hijos de Judas el Galileo, porque ellos, cuando Quirino o Cirenio llevó a cabo ese censo, él no lo hizo por su cuenta propia. Notemos que la orden vino del emperador. Dice: se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. La palabra empadronado viene a ser lo mismo que censados. Censados o empadronados viene siendo lo mismo. Por eso, ya en el versículo 2, en lugar de empadronar, se menciona la palabra censo, un registro de todos los habitantes que había en Judea, en Israel. ¿Para qué quería ese censo? Bueno, había diferentes motivos, pero uno de ellos, que tal vez era el principal, era para sujetarlos al impuesto que tenían que estar pagando. Ya quedaban registrados y ahí se les anotaba si estaban cumpliendo su cuota que se les imponía, o si no, ya los tenían en la lista ahí con dónde vivían, quiénes eran, etcétera. Era una de las finalidades, hermanos. Ahora, cuando Judas el Galileo, volvamos otra vez acá a Hechos 5, gloria a Dios, lo bueno es que tenemos unos minutitos todavía. Cuando Judas el Galileo inicia o provoca ese levantamiento, fue precisamente bajo el argumento de que ellos no iban a aceptar
ningún censo, porque ese censo venía siendo una especie de acto de señorío sobre la nación judía, y ellos dijeron: nosotros solamente aceptamos como nuestro Señor a Dios, y a ningún hombre vamos a aceptar que domine sobre nosotros. Obviamente que, como ya leímos, fueron hombres violentos. No les importaba morir, inclusive no les importaba que murieran muchos de sus compañeros, de sus familiares, etc. Nos dice que ellos tenían una gran fortaleza ante el sufrimiento, ante la adversidad. ¿Por qué? Porque a muchos familiares de ellos los degollaban, los guillotinaban o los crucificaban, los mataban con fuertes tormentos. Y antes de matarlos, los llamaban a los cabecillas y les decían: depongan, ríndanse, humíllense, y no les va a pasar nada a su familia. Ellos decían: mátenos. Preferimos la muerte a permitir que un hombre reine sobre nosotros. Esta era la política de Judas el Galileo. Ahora, Judas el Galileo fue el que inauguró este movimiento o esta secta de los cananistas o celotes. Y en ese movimiento de violencia, nosotros podemos decir, podemos aventurarnos a afirmar que Simón el cananista, el apóstol número 11 que estamos viendo, dio de baja o mató a más de alguno con su puñal, con su daga. A propósito, hermanos, quiero aprovechar la coyuntura porque apunté también lo relativo a Teudas, lo que nos dice Flavio Josefo de Teudas. En el libro 20, capítulo 5, página 1, nos dice así: siendo Fado procurador de Judea, un cierto mago de nombre Teudas persuadió a un gran número de personas que, llevando consigo sus bienes, lo siguieron hasta el río Jordán. Afirmaba que era profeta y que a su mando se abrirían las aguas del río y el tránsito le resultaría fácil. Con estas palabras engañó a muchos. Pero Fado no permitió que se llevara a cabo esta insensatez. Envió una tropa de a caballo que los atacó de improviso, mató a muchos y a otros muchos hizo prisioneros. Teudas también fue capturado y, habiéndole cortado la cabeza, la llevaron a Jerusalén. Y sigue escribiendo otras cosas ahí Flavio Josefo. Por eso es que nos dice aquí Gamaliel que Teudas, dice, fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Y aquí nos dice Flavio Josefo que le cortaron la cabeza y, como si fuera un trofeo esa cabeza, la llevaron a Jerusalén. Los que seguían a Teudas, pues la mayoría fueron hechos prisioneros, muchos fueron muertos. Ese movimiento fue reducido a nada. Quiero terminar la predicación con una reflexión, hermanos. Ya mencioné que, a pesar de que la palabra de Dios no nos dice gran cosa de Simón el cananista, excepto el nombramiento, excepto también que lo tenemos aquí en Hechos 1:13 como parte del grupo de los 11 apóstoles que perseveraron. Hechos 1:13. Notemos que ahí Lucas nos lo menciona como Simón el celote, no el cananista. Porque era lo mismo decir el cananista o decir el celote. Uno quería decir el defensor, el otro lleno de celos, o sea, celos por su nación, por la ley de Dios, nada más que la defendía por las armas. Y Lucas es el único que lo menciona como el celote.
Bien, para cerrar la predicación quiero que volvamos a Hechos capítulo 10. Mateo. Perdón, Mateo capítulo 10. Versículo 4 dice Simón el cananista, un hombre que se metió en la revolución y que pues defendió la causa de la ley de Dios mediante las armas. Para ello enfrentó a los invasores romanos. No sabemos de hecho hasta dónde llegó su acción violenta de Simón el cananista, pero yo puedo decirlo, Simón el cananista, en esa efervescencia de vida violenta que llevaba, en donde para él degollar a un ser humano era como degollar un pollo, vino a cambiar completamente cuando escuchó hablar al Señor Jesucristo. Cuando escuchó hablar aquellas palabras de vida eterna que podían cambiar al ser humano más perverso, más perdido, y que podían hacerlo una buena persona. Y Simón el cananista se agarró de esas palabras del Señor, y yo pienso que dentro de su ser, porque a pesar de todo ese mundo de maldad y de violencia en que él anduvo, no dejaba de ser un ser humano. Él tenía un alma, un corazón, y cuando escuchó las palabras de esperanza de labios del Señor Jesucristo, él empezó a sentir un cambio dentro de sí. Ahora, si Simón el cananista se hubiera topado con Mateo en cualquier momento y en cualquier lugar, sin la compañía y la asesoría del Señor Jesucristo, yo puedo decirlo, le hubiera hundido la daga hasta la empuñadura sin pensarlo dos veces y lo hubiera matado. ¿Por qué? Porque era un traidor a la patria. Y Simón el cananista, en su vida vieja, él reprobaba eso y lo defendía a muerte. Y condenaba ese tipo de personas como Mateo y publicano. Pero aquí los vemos nosotros ya formando parte del equipo del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Ya dóciles a las palabras del Señor. Tuvo sus altibajos también, tuvo sus problemas también para servir al Señor Jesús. ¿Por qué? Quizás en más de alguna ocasión quisieron volver a levantarse aquellos dotes de violencia que le caracterizaban, pero las palabras del Señor Jesús siempre fueron para él una fuente de consuelo y de fortaleza, y que lo ayudaron para perseverar hasta el fin, hermanos. Simón el cananista fue un guerrillero revolucionario que escuchó la voz de Dios y que tiró la daga, la espada o cualquier tipo de arma que haya usado, lo echó a la basura, y en lugar de ello, puedo yo decirlo, aunque no como nosotros, tomó la espada del Espíritu para aplicar la gloria a Dios, ya no para matar gente, sino para alcanzar gente para Cristo. Amén. Hermanos, pues esto nos llega a nosotros también, gloria a Dios. Nosotros no éramos unos revolucionarios, pero no andábamos tampoco muy lejos de ese renglón. Y pues el Señor también un día nos hizo llegar su voz, provocó también un efecto impactante en nosotros, y aquí estamos, mis hermanos. Cada uno teníamos diferente manera de vida,
pero pues ahora aquí estamos, gloria a Dios, Amén. en esta honrosa profesión que el Señor en su gracia misericordiosa nos ha concedido, y sigamos adelante. Gloria. Vamos a ver en la próxima predicación, cuando menos empezar a ver al último de los apóstoles, el más controversial, que fue, ¿alguien recuerda cómo se llama? Judas. Judas Iscariote, hermanos. Judas Iscariote. Bueno, ya en su oportunidad vamos a ver algo de Judas. Hay bastante que ver de él. Vamos orando, mis hermanos. Terminamos así la predicación.